Afilado de curetas Gracie. El ejemplo de afilado de una cureta Gracie se mostrará con un operador diestro. Los zurdos pueden continuar usando las instrucciones inversas. Para afilar una cureta Gracie, comience con el extremo número impar. Tome el instrumento verticalmente con su mano no dominante y con este extremo redondo dirigido hacia usted. Sostenga firmemente la unión funcional superior del instrumento con su pulgar. El borde a afilar estará hacia la derecha de la punta de trabajo. Enfóquese solo en la unión terminal del instrumento que está entre la hoja y la última curva. Ligeramente gire la unión terminal hacia 3 minutos antes de las 12. Posicione la piedra contra la superficie lateral derecha hacia las 12 en punto y gire la piedra aproximadamente 3 minutos después de las 12. Comience a afilar con un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, comenzando en el tercio del talón, siguiendo en el tercio medio y finalmente en el tercio del extremo redondo. Es importante recordar que la hoja de la cureta Gracie es recta y no curva. Cuando esté afilando, no rote la piedra mientras se está moviendo del talón al extremo de la hoja. En lugar, proceda a afilar en línea recta desde el talón al extremo para preservar el diseño original. Para redondear el extremo del lado impar de la cureta, mantenga la unión terminal a 3 minutos antes de las 12. Gire un poco el instrumento hasta que el extremo señale las 3. La cara del instrumento debe estar paralela a la superficie de la mesa. Sujete la piedra a las 3 en punto y gírela hacia arriba, hacia las 2 en punto. Mueva la piedra constantemente, superponiendo los movimientos y girando la punta para mantener la forma redondeada. Finalmente, la superficie facial puede ser terminada. Para hacer esto, posicione la unión terminal a 3 minutos antes de las 12, con el extremo hacia usted. Coloque la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja, horizontalmente a las 3 y a las 9 en punto. Ligeramente ruede la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja desde el talón hasta el extremo. Es muy fácil probar el filo de la hoja de las curetas Gracie, porque la posición que tiene la hoja hacia abajo automáticamente coloca el borde de corte en la posición correcta en el vástago de prueba. La posición de la unión terminal de la cureta Gracie y el vástago de prueba serán a las 12 en punto. En su mano dominante, sostenga el instrumento con un agarre de lápiz modificado. Para los extremos impares, el extremo debe estar hacia usted. Coloque el instrumento detrás del vástago de prueba y coloque el borde de corte contra el lado izquierdo del vástago. Coloque su dedo anular contra el lado del vástago de prueba opuesto al borde de corte para actuar como punto de apoyo durante la prueba. Presione el borde de corte contra el vástago de prueba y suelte. Si el instrumento está afilado, morderá o hará una muesca en el vástago. También se escuchará un sonido metálico cuando se retire el instrumento. Asegúrese de probar toda la longitud de la hoja. Para afilar el lado de número par de la cureta Gracie, sostenga el instrumento verticalmente en su mano no dominante, con este extremo dirigido en sentido opuesto a usted. Utilice un agarre de palma firme y asegure la parte superior de la unión funcional con el pulgar. El borde de corte a afilar estará en el lado derecho de la hoja. Concéntrese solo en la unión terminal del instrumento, que es la sección entre el borde de corte y la primera curvatura o angulación. Incline la unión terminal hacia 3 minutos antes de las 12 en punto. Coloque la piedra contra la superficie lateral derecha a las 12 en punto y ligeramente incline la parte superior de la piedra a 3 minutos después de las 12 en punto. Inicie el afilado con un movimiento continuo hacia arriba y hacia abajo, empezando en el tercio del talón de la hoja, continuando con el tercio medio y finalmente con el tercio del extremo. Es importante recordar que la hoja de la cureta Gracie es recta y no curva. Cuando esté afilando, no rote la piedra mientras se está moviendo del talón al extremo de la hoja. En lugar, afile la hoja de la cureta Gracie procediendo en línea recta desde el talón al extremo para preservar el diseño original de la hoja. Para redondear el extremo de número par de la cureta Gracie, gire el instrumento para que el extremo señale las 3 en punto. La cara del instrumento debe estar paralela a la superficie de la mesa. Coloque la piedra debajo de la hoja a las 3 en punto e inclínela hacia arriba hasta las 2 en punto. Mueva la piedra con un movimiento constante, superponiendo los movimientos y girando alrededor del extremo para mantener la forma redondeada. Para finalizar, la superficie de la cara par de la cureta Gracie sostenga la unión terminal 3 minutos después de las 12 con el extremo señalando hacia usted. Coloque la piedra cilíndrica a lo largo de la cara de la hoja,
horizontalmente entre las 3 y las 9 en punto. Ruede la piedra ligeramente a lo largo de la cara de la hoja desde el talón al extremo. Es muy fácil probar el filo de la hoja de las curetas Gracie, porque la posición que tiene la hoja hacia abajo automáticamente coloca el borde de corte en la posición correcta en el vástago. La posición de la unión terminal de la cureta Gracie y el vástago de plástico de prueba serán a las 12 en punto. En su mano dominante sostenga el instrumento con un agarre de lápiz modificado. Para los extremos de trabajo de número par, el extremo deberá estar dirigido en dirección opuesta a usted. Coloque el borde de corte contra el lado izquierdo del vástago de prueba. Coloque su dedo anular contra el lado del vástago de prueba opuesto al borde de corte para actuar como punto de apoyo durante la prueba. Presione el borde de corte contra el vástago de prueba y suelte. Si el instrumento está afilado, morderá o hará una muesca en el vástago de prueba. También escuchará un sonido metálico cuando retire el instrumento. Asegúrese de probar toda la longitud de la hoja.